mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Nosotros aquí muy contentos de poder otra vez compartir con ustedes la bendita palabra del Señor. Yo quiero en este día decirles que les echamos mucho de menos. Queremos verles, pero estamos orando por ustedes y sabemos que el Señor les guarda. Saludamos también a todas las personas que nos escuchan por medio de este video y le pedimos a Dios que sea el Espíritu Santo obrando en sus vidas. Yo quiero que antes de que empecemos a compartir la bendita palabra del Señor, oremos. Así que les invito ahí en sus hogares a que inclinen su rostro y oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres santo, gracias porque eres maravilloso y estás en medio de nosotros. Yo sé que tú estás ahí con cada uno de mis hermanos y estás aquí en este lugar, Señor, con nosotros. Te pedimos que seas tú cumpliendo tu propósito en la vida de mis hermanos, que seas tú cumpliendo tu propósito en nuestras vidas. Y Señor, gracias. Muchas gracias por tu palabra. Úsala como tú quieras para ministrarnos, para hablarnos y que sea tu Santo Espíritu dirigiendo todo lo que vamos a hacer en este día. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, en esta ocasión tenemos un tema y el tema lleva por nombre ¿cómo enfrentar los momentos difíciles? Todos nosotros queremos saber cómo enfrentar los problemas y las situaciones difíciles. Buscamos soluciones y de hecho todos tenemos problemas, todos estamos pasando por problemas. No hay una sola gente que diga yo no tengo problemas. Todos tenemos problemas. Y bueno, aunado a los problemas, sabemos que existen muchas cosas que hacen que esos problemas se agraven. Por ejemplo, el que la gente no tenga dinero, el que la gente esté pasando por una enfermedad, que tenga problemas familiares, que no tenga trabajo, que no tenga casa, que no tenga para pagar la renta. Existen muchas situaciones que hacen más fuertes los problemas. Y si somos honestos, en realidad esto que acabo de mencionar son nuestros problemas. O sea que dependiendo cada familia, dependiendo cada persona, es diferente su situación. Pero en sí estos son los problemas que atañen a la gente. Aunado hoy a que estamos confinados, que estamos en cuarentena. Entonces todo esto hace más difícil la vida, ¿verdad? Dependiendo de cómo se encuentre, en qué condición se encuentre cada uno. Por ejemplo, nosotros estamos encerrados mucho tiempo y hay mucha gente que no resiste eso. Hay mucha gente que no está acostumbrada a estar sola y hay mucha gente que todo lo contrario, le gusta estar tranquila y ahora está con mucha gente. En fin, existen muchas situaciones en cada hogar, pero lo importante es que nosotros como cristianos tenemos al Señor y Él es un Dios grande, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios misericordioso y Él cuida de nosotros. Así que hoy vamos a ver cómo la palabra de Dios nos enseña la forma en cómo Jesús enfrentó los problemas y cómo podemos hacerlo nosotros también. Entonces, el punto número 1 dice, lo primero que Jesús hizo fue orar. Él entró en comunión con Dios con una actitud humilde y reverente. Jesús pasó por situaciones difíciles. Jesús vivió situaciones que tal vez tú digas, pero ¿cómo es posible? Definitivamente Jesús experimentó
todo lo que vive una persona, todos los problemas que se viven en el hogar, todos los problemas que se pasan en casa. Jesús experimentó todos esos problemas, pero el problema más grande o la situación o la prueba más difícil que Jesús se enfrentó fue cuando iba a ser crucificado, cuando se llegó el momento en que Jesús iba a dar su vida por nosotros. Entonces vamos a ver cómo la palabra nos enseña la actitud que tuvo Jesús ante la prueba más difícil que experimentó en esta tierra. Y yo quiero que vayamos a Hebreos 5, versículos 7 al 9. Y vamos a leer primero la versión Reina Valera y después vamos a leer la nueva versión internacional. Ustedes pueden buscar sus versículos y si no los escuchan, los anotan y después los verifican, pero mientras tanto yo se los voy a leer. Dice así Hebreos 5 del 7 al 9, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice que cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz por ti y por mí, dice que él ofreció, o sea, él vino delante de la presencia del Señor, dice, y ofreció ruegos y súplicas con gran clamor. Miren cómo dice la versión nueva, versión internacional. Dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Voy a repetirles: por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Entendemos que Jesús estaba pasando por la prueba más difícil de toda su vida, siendo hombre. Y dice que cuando le enfrentó esta situación que iba a ir a la cruz, dice que él hizo oraciones con súplicas y fuerte clamor. La enseñanza es que Jesús, en ese momento difícil, él clamó al Señor, él oró al Señor, y ese es el ejemplo que nosotros debemos de tomar, que ante toda adversidad, ante toda situación difícil, nuestra primera actitud debería y debe ser orar. Pero no solamente orar y decir: Señor, ayúdame, Señor, por favor, escúchame, Señor, provéeme. No, nosotros debemos de humillarnos ante el Señor. Y vamos a ver Lucas 22, del 41 al 44. Aquí vamos a ver otra perspectiva de cuando Jesús hizo esta oración. Dice así: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora vamos a leer la versión Dios habla hoy. Dice así:
En medio de un gran... pero solamente el versículo 44 dice, en medio de un gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía al suelo como grandes gotas de sangre. Dice esta versión que entre más grande era el sufrimiento de Jesús, dice que más intensamente oraba. Dice que tanto fue así que el sudor caía al suelo y que eran grandes gotas de sangre. Mis hermanos, ¿qué aprendemos aquí? Que mientras más Jesús sentía el peso del sacrificio que iba a hacer, o sea que más, digamos así, entre más peor Jesús se sentía, ¿qué hacía? Dice que más oraba intensamente. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús, él buscó la presencia de Dios. Él buscó la fuerza de Dios. Él buscó la fortaleza de Dios. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer. Tal vez tú estás en tu casa y te sientes desesperado, te sientes triste, te sientes solo, tal vez te hace falta dinero o te hace falta alimento o estás enfermo. No sé cuál sea tu condición, pero cualquiera que sea tu condición, el ejemplo que Jesús nos pone es que tú tienes que ir a su presencia, tú tienes que, como dice esta cita, que Jesús se postró, Jesús dobló su rodilla y oró. Entonces, nuestra posición ante cualquier situación, sea por el confinamiento o sea por algún problema, alguna necesidad, lo primero que nosotros debemos de hacer es buscar a Dios en oración. Pero no solamente buscar a Dios con oraciones superficiales, con oraciones sencillas, con oraciones débiles, sino con un clamor que salga de lo profundo de nuestro corazón, un clamor que haga que nuestra relación en ese momento llegue hasta la presencia de Dios y que Dios pueda atender tu súplica, que Dios pueda atender tu oración. Nosotros sabemos que a nadie le gustan las dificultades y estas dificultades, estos problemas también se llaman pruebas. Y saben que, mis hermanos, las pruebas Dios las permite. Dios permite que nosotros pasemos por diversas pruebas y todo con un propósito. Toda prueba que tú pases, toda prueba que yo pase y que pase cualquiera de los que nos están escuchando, Dios las permite con un propósito. En esta cuarentena, Dios está tratando con todos los seres humanos, no solamente con los cristianos. Dios está llamando la atención de los seres humanos. Dios quiere que nos volvamos a Él. Dios quiere que nos humillemos en su presencia. Dios quiere que le busquemos de todo nuestro corazón. Dios ha dado muchas oportunidades. El Señor mismo, hemos escuchado en repetidas ocasiones la escritura que dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios es paciente y Él espera que todos vengamos al arrepentimiento. Así que Dios está esperando que por medio de este receso, que por medio de este tiempo, nosotros nos volvamos a Él. Saben, mis hermanos, la vida de Jesús en la tierra no fue un guión, no fue unas líneas de una obra que Él iba a hacer, no fue un libreto, sino que Él escogió libremente dar su vida por nosotros. Él no realizó esto que Él hizo así como algo fingido, como algo planeado y bueno, pues lo voy a hacer y ya. No, Él sufrió en carne propia nuestro dolor. Él sufrió en carne propia
dice la palabra que Él llevó todos nuestros pecados, Él cargó en sí mismo nuestra maldad. Y entonces, pero esto no lo hizo forzado, no fue que Dios lo mandó y le dijo, tú tienes que ir y tienes que morir por la humanidad. No, dice que Él dio su vida, y para eso vamos a leer Juan 10 del 17 al 18. Dice, por eso me ama el Padre. Voy a repetir, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, Jesús puso su vida por nosotros, y esto incluía que Él iba a pagar el precio por nuestro pecado y que iba a ser la voluntad de Dios, porque dice la palabra que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el dar su vida a Jesús voluntariamente lo hizo para cumplir la voluntad del Padre, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando Jesús da su vida por nosotros, esto implica que no solamente era decir, yo voy a dar mi vida por la humanidad, sino que Jesús experimentó toda clase de sufrimiento. Jesús fue escupido, Jesús fue golpeado, Jesús fue menospreciado, Jesús fue abofeteado, Jesús fue, le dieron con un látigo y le despedazaron toda su carne. O sea, el sufrimiento que Jesús pasó, ningún ser humano lo ha vivido. Y no solamente pasó ese momento, sino que después fue crucificado. O sea, al dar su vida, Jesús tuvo que pagar un precio. Entonces, ninguno de nosotros, por más cosas que hayamos experimentado, por más problemas, por más pruebas que hayamos experimentado, podemos saber o podemos vivir lo que Jesús vivió. Lo que Jesús vivió no lo ha hecho nadie, ni lo hará jamás nadie. Y bueno, la fortaleza, cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros oramos a Dios y pedimos su fuerza y su fortaleza, de la misma manera en que Dios le dio fuerza y fortaleza al Señor para afrontar ese momento, Él nos va a dar esa fuerza y esa fortaleza. Todos conocemos la escritura en donde le dice Jesús al Padre que no se haga su voluntad sino la de Él. Y nosotros como cristianos, y aún los que no son cristianos todavía, deberíamos estar haciendo la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos a Dios y esperamos recibir algo, pero nuestras oraciones no son genuinas? Nuestras oraciones no son donde nosotros nos humillamos, donde nosotros buscamos la presencia de Dios, sino que nosotros nada más a veces pedimos y pedimos y pedimos y pedimos. No damos un tiempo a donde nos postramos, a donde buscamos la presencia de Dios, a donde imploramos su fortaleza, a donde imploramos su misericordia, donde nos humillamos y le decimos, Señor, reconocemos que tú eres Dios y que yo soy insignificante. No, muchas veces tendemos a hacer oraciones desgastadas, oraciones frías, esperando que Dios nos conteste. El ejemplo de Jesús es un ejemplo vivo de que nosotros debemos de humillarnos, de que debemos tener una actitud sumisa, una actitud de humillación, sabiendo que Él es Dios y que si quiere Él puede hacerlo. Más bien, Él puede hacerlo, pero si quiere, Él lo hace.
y si no, tampoco lo hace. Pero nuestra actitud debería de ser de humillación, y tal vez eso haga que Dios vea nuestro corazón y Él sea movido a misericordia y podamos nosotros recibir lo que esperamos de Él. Dios espera que nos aferremos a Él. Dios espera que tú confíes en Él, que yo confíe en Él. Él espera que depositemos todas nuestras cargas, que podamos depositar en Él nuestras necesidades y creer que Él es nuestro proveedor. ¿Saben cómo se llama al Señor en el Antiguo Testamento cuando uno tiene necesidad? Es Jehová Jireh, mi proveedor. Y tú necesitas clamar a Jehová Jireh para que Él sea tu proveedor, para que Él te supla. Y cuando tú tienes angustia, tú debes también humillarte y buscar su presencia. No podemos en este momento de confinamiento, como se dice normalmente, botar la toalla y decir, no, yo ya no aguanto. Dios puede ser tu fortaleza. Tal vez en este momento Dios te está hablando, Dios está usando este mensaje, Dios está usando esta palabra para que tú sepas que Jesús sufrió más de lo que tú estás sufriendo, y Él puede compadecerse de ti, porque Él sufrió todo lo que la gente ha sufrido. Él llevó todos nuestros dolores, dice Isaías. Él cargó con todo nuestro dolor, y Él es Dios, y Él puede ayudarte a salir de esa depresión. Él puede ayudarte a salir de ese momento difícil en el que tú te encuentras. Pero necesitas orar, necesitas ir a la presencia de Dios y necesitas confiar en Él. Punto número 2, necesitamos reconocer que Dios es soberano. A Dios nosotros no le podemos torcer la mano. A Dios nosotros no lo podemos obligar a que Él haga algo por nosotros. Él es Dios y Él sabe lo que más nos conviene. Así que lo que nosotros debemos de hacer es primero entender que Él es Dios soberano, y debemos de poner nuestros ojos en Él en medio de este momento difícil. Mi hermano, cuando nosotros te animamos a que tú confíes en Dios, no es que queremos meterte presión, no es que queremos obligarte a que tú confíes en Dios. Eso no es posible. Lo que queremos es que tú pongas tu confianza en Dios. Y este punto número 2 nos dice que pongamos nuestros ojos en Dios en medio de la prueba. Yo quiero leerles Mateo 6:27, y escogí la Nueva Versión Internacional porque tiene un lenguaje más claro, y dice de la siguiente manera: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Tú puedes acaso, por decir hoy, aumentarle a las 24 horas del día media hora más, unos minutos más? No podemos. Y ahí nosotros vemos en ese simple ejemplo que Jesús nos da, porque es Jesús quien está hablando que Dios es soberano. Dios ha puesto límites, Dios ha marcado los tiempos, y Dios ha permitido que en esta ocasión toda la humanidad, en el mundo entero, toda la gente esté confinada. No eres tú solamente, son millones de gentes que están en sus hogares. Y sabes que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, todos tenemos que confiar en Dios. Sabes que nosotros no podemos alterar el curso de los días. Nosotros no podemos aumentarle minutos a nuestros días. Jamás, nadie de nosotros puede hacerlo. Solamente Él tiene el poder para hacer cosas como esas. Entonces, mejor deberíamos nosotros, al estar confinados, dependiendo tu condición, dependiendo tu situación, dependiendo tu estado en el que tú te encuentres de ánimo, o si estás pasando enfermedad, si tienes alguna situación en que tu familia, perdiste algún familiar, tú debes de saber que Dios está ahí para ti. Tenemos que permitir que sea Dios ministrando nuestros corazones. Lamentablemente, yo creo que
Digo lamentablemente para muchos porque es lo que menos queremos escuchar, pero yo creo que todo esto que está sucediendo es una llamada de atención que Dios está trayendo a la humanidad. Los médicos antes de esta situación creían que lo sabían todo. La economía controlaba todas las cosas. Y ahora vemos que ni los médicos controlan todo, ni la economía controla todo, ni nadie controla nada. Esta enfermedad ha venido a romperle el panorama a todo mundo, ha venido a desestabilizar al mundo entero. Nada es igual. Dios está llamando la atención de la humanidad. Y saben que nosotros debemos de poner nuestra confianza en el Señor. Nosotros debemos de saber que Él es soberano y que Él va a permitir estas pruebas con un propósito. Entonces, es vital que hoy en día, sea cual sea tu situación, tú te concentres en Dios, no en tu problema, no en tu enfermedad, no en tu necesidad. Concéntrate en Dios, no te concentres en el dolor que estás pasando. Yo sé que lo sientes. Yo misma he estado enferma, yo misma he pasado por situaciones difíciles, porque muchas veces decimos, ay, pues qué fácil es el que predica, ¿verdad? Qué fácil es dar ejemplos, qué fácil es decir que no sientas hambre, que no tengas necesidad. Nosotros hemos pasado por todo eso. Nosotros hemos pasado por enfermedad, hemos pasado por necesidad, hemos pasado por muchas cosas, pero puedo decirte, en nuestra vida, Dios ha sido fiel. Dios ha sido bueno, y si Él ha sido bueno con nosotros, Él quiere ser bueno contigo. Él quiere que tú le conozcas en medio de esta prueba. Entonces, mis hermanos, como quiera, Dios va a cumplir su perfecta voluntad. Lo mejor es que nosotros seamos humildes. La palabra dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, vamos a dejarnos guiar por el Señor. Vamos a buscar su rostro, vamos a buscar su presencia, vamos a someternos a Él, vamos a ser humildes y vamos a dejar que Él trate con nosotros, que Él nos enseñe cuál es el propósito por el cual nosotros estamos confinados, por el cual nosotros estamos en esta cuarentena. ¿Saben qué? Así como Jesús soportó el dolor en la cruz, así es importante que nosotros sigamos su ejemplo. Miren lo que dice Hebreos 12, del 1 al 11. Voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos, PDT. Hebreos 12, del 1 al 11. Miren lo que hizo Jesús. Dice, fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. O sea que en la palabra nosotros tenemos muchos ejemplos de personas que demostraron su fe. Vamos a continuar leyendo. Dice, corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitémonos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. Es todavía el versículo número 1. Mis hermanos, nosotros tenemos que correr en esta carrera, en esta vida, en esta fe que nosotros tenemos, y tenemos que ir adelante, no nos podemos detener. Hay muchas gentes que están sintiendo temor y que se quieren frenar. Hay muchas gentes que están sintiéndose desesperadas y que no encuentran la salida y ya no quieren vivir. No puedes dejarte caer. Dice la Escritura, en este mismo versículo dice, fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe y corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitémonos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. Normalmente en este caso están siendo prejuicios, están siendo mentiras que el enemigo está poniendo. Dice, especialmente, miren que debemos de quitar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente.
Para algunos no es la enfermedad, no es la necesidad, sino que están pensando salir de ese confinamiento para ir a hacer lo que hacían antes, para ir a hacer, para ir a tomar, para ir a hacer cosas que verdaderamente no van a traer ningún beneficio a su vida. Entonces dice, especialmente quitémonos lo que nos hace caer más fácil, que es el pecado. Versículo 2 dice, fijemos nuestra mirada en Jesús. La otra versión, la Reina Valera, dice, puestos los ojos en Jesús, en quien empieza y termina nuestra fe. Dice, Él sufrió la muerte y aceptó la humillación como si no fuera nada. Todo lo que sufrió Jesús, dice que lo aceptó como si no fuera nada. Dice, pudo hacerlo por el gozo que le esperaba, sentarse a la derecha del trono de Dios. O sea que todo esto lo hizo pensando en que iba a haber una recompensa. Dice versículo 3, si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, así como te sientes tú, piensa en Jesús. Si tú te sientes agobiado, solo, triste, ya esto te está volviendo loco, dice, piensa en Jesús, quien soportó como pacientemente el maltrato de todos los pecadores. O sea, todo lo que experimentó Jesús, dice que Él lo soportó, primero como que no fuera nada, pero después pacientemente. Por eso yo les decía, Jesús no llevó un guión y no dijo, yo tengo que ir a la cruz y tengo que morir. No, Él padeció, Él sufrió. Entonces dice, seguimos en el versículo 3. Piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de los pecadores. Versículo 4. Ustedes han luchado contra el pecado, pero no hasta el punto de perder la vida. O sea, nosotros hemos pasado todo tipo de pruebas, pero nunca como la prueba de Jesús, nunca hasta llegar a la muerte. Versículo 5 dice, son hijos de Dios, pero olvidaron lo que Él les dice a sus hijos para animarlos. Hijito mío, toma en serio la disciplina del Señor. No te desanimes cuando el Señor te corrija. Mis hermanos, la verdad es que este confinamiento es una disciplina, una corrección a nuestras vidas. ¿Qué debemos de hacer? Dice el Señor, no te desanimes. Nos dice, no te desanimes cuando eres disciplinado. Versículo 6. El Señor disciplina a todo el que ama. Dios te ama. ¿Tú crees que te ama? Él te ama. Y dice que Él nos disciplina y castiga a todo al que acepta como hijo. Versículo 7. Entonces, soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. Versículo 8. Si Dios no los disciplinara, significaría que no le importaran. Cuando un padre no corrige a sus hijos, es porque realmente no los considera sus hijos. Versículo 9. Todos hemos tenido padres en la tierra que nos han disciplinado y nosotros los respetamos. Entonces es aún más importante someternos a nuestro Padre Celestial para poder vivir. Versículo 10. Nuestros padres en la tierra nos corrigieron por poco tiempo. Lo hicieron de la mejor manera que pudieron, pero Dios nos corrige para ayudarnos a ser santos como Él. Mis hermanos, todo esto hace el que nosotros estemos confinados, que nosotros hagamos un alto en nuestra vida y que nosotros reflexionemos cuál ha sido nuestra conducta delante de Dios. ¿Cuál ha sido tu vida delante de Dios? ¿Cómo estás viviendo? ¿Realmente le amas? ¿Realmente le honras? ¿Realmente guardas su palabra? ¿Realmente le obedeces? ¿O solamente conoces muchos versículos de la Biblia, pero no los guardas, no los obedeces? Si es así, Dios lo sabe.
Dios nos conoce y está utilizando todo esto para que nosotros, dice, para ayudarnos a ser santos como Él. No nos gusta versículo 11, no nos gusta cuando nos corrige porque nos duele. Pero luego de haber sido corregidos, hay buenos resultados. Es muy importante que tú leas toda esta escritura. Entonces dice, nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe de ser. Mis hermanos, Dios quiere que nosotros vivamos como debe de ser. Dios quiere que nosotros corrijamos nuestros caminos delante de Él. La palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. ¿Hacia dónde vas? También la escritura nos dice que hay dos entradas hacia el cielo. Hay dos entradas a dos caminos, no dos entradas, hay dos caminos. Dice que uno es estrecho, donde pocos van por ese camino estrecho, y hay un camino ancho, donde muchos están yendo por ahí, pero no es el que habla Jesús. El ancho no es el que habla Jesús, es el estrecho, donde pocos entran. ¿Por dónde estás entrando tú? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es el camino que tú estás recorriendo? ¿El estrecho que te lleva a Dios o el ancho que te lleva a la perdición? Hoy es el tiempo de que tú reflexiones hacia dónde vas y hacia dónde te está llevando todo este confinamiento, a que te rebeles más contra Dios, a que te enojes contra Dios, a que niegues de Dios o a que vuelvas tu corazón a Dios. ¿Saben qué? Depende mucho de nosotros, mis hermanos, cómo tomemos esta prueba. Y ya dijimos en alguna otra predicación, Dios no espera que nosotros reprobemos esta prueba. Dios está con nosotros para ayudarnos a salir adelante, porque dice que Él no nos va a dar ninguna prueba que no podamos resistir, sino que juntamente con la prueba nos va a dar una salida. Y Él tiene una salida para nosotros. ¿Y sabes cuál es esa salida? Es Cristo. Bien, el punto número 3 es que no te des por vencido. Sé paciente y persiste. Repite ahí. Sé paciente y persiste. Mira lo que dice Santiago 1, del 3 al 4. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La versión Dios habla hoy dice de la siguiente manera. Pues ya sabéis que cuando vuestra fe es puesta a prueba, aprendéis a soportar con fortaleza el sufrimiento. Mis hermanos, cuando nosotros aprendemos a soportar las pruebas, cuando nosotros aceptamos las pruebas, dice que una vez que hemos aprendido a pasar esas pruebas, que hemos aceptado esas pruebas, entonces dice que va a ser más fácil soportar el sufrimiento. Mis hermanos, va a acabar este confinamiento y las pruebas van a seguir. Tú vas a seguir con pruebas. Las pruebas nunca se nos van a acabar. Los momentos difíciles, los problemas van a seguir. Así que lo mejor sería que este sea un entrenamiento para que nosotros aprendamos a salir adelante en las pruebas, a ser pacientes y persistentes, porque entonces va a ser más fácil. Versículo 4 dice, pero procurad que esa fortaleza os lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que os falte nada. Dios espera que nosotros seamos personas maduras, personas que afrontemos las situaciones difíciles ya con una conciencia de que van a seguir. Si tú hoy no estás en prueba, espérala, porque tarde o temprano van a llegar. Pero depende de nosotros con qué actitud las tomemos. No nos demos por vencidos. Dios nos motiva por medio de su palabra a que dejemos que el proceso continúe hasta que nuestra paciencia
se desarrolle, hasta que nuestro carácter se desarrolle, hasta que nosotros saquemos lo mejor que hay en nosotros, lo mejor que Dios ha puesto en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Esto es que seamos formados, esto es que podamos madurar y esto nos haga enfrentar los problemas de otra manera. El punto número 4 y el último, la forma en cómo veas los problemas y las pruebas hará que sea más fácil o más difícil. ¿Cómo quieres que te vaya? ¿Que te vaya bien o que te vaya mal? ¿Cómo quieres enfrentar las pruebas? ¿Con dificultad o con facilidad? De por sí las pruebas son difíciles y si nosotros nos ponemos negativos, si nosotros agrandamos las pruebas, entonces es posible que nos quedemos ahí. La clave es poner nuestra fe y nuestra mirada en que también nosotros como hijos de Dios tenemos una recompensa. Aquellos que confían en Dios tienen recompensa. Todos conocemos el versículo de Hebreos donde dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que Él recompensa, Él galardona la fe de los que confían en Él. Entonces el secreto de la paciencia es recordar, ¿sabes qué? Que los problemas son temporales. Todos los problemas tienen un inicio y un final. Y esta cuarentena inició y va a terminar. No sabemos cuándo, pero va a terminar. ¿Y saben qué otra cosa? El dolor también es temporal. Confía en Dios, créele a Dios. ¿Saben lo que sí es seguro? Nuestra recompensa eterna. Moisés soportó una vida de muchos problemas y no solamente Moisés. En la Biblia nosotros encontramos a muchos hombres de Dios, inclusive los apóstoles, los discípulos, José el soñador, Pablo. Muchos personajes bíblicos soportaron muchos problemas y muchas pruebas, pero saben que como Moisés, ellos tenían puesta su mirada en la recompensa que Cristo había prometido. Vamos a leer Hebreos 11 del 24 al 26 y otra vez escogí la nueva traducción. Ahora escogí la nueva traducción viviente, así que vamos a leerla. Dice el versículo 24. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado, oigan cómo dice, prefirió ser maltratado, él renunció a los privilegios que tenía como hijo del faraón, porque recuerden que ella fue la que lo rescató de ese río donde su mamá lo tuvo que poner porque estaban matando a los niños, y entonces él se crió en el palacio de la hija del faraón. Entonces dice que él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Versículo 26, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo, por causa de Dios, que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Mis hermanos, tenemos ejemplo en muchos hombres y mujeres de Dios que prefirieron creerle a Dios, que prefirieron confiar en Dios y que sabían que al final iba a haber una recompensa. No renegaron de Dios, no dijeron voy a tirar la toalla, voy a botar todo esto. No, hasta el último momento confiaron en el Señor. Todos nosotros y mucha gente ha pasado por grandes dificultades en la vida, pero nunca nos debemos de dejar caer. Por ejemplo, yo les acabo de decir, nosotros hemos pasado por muchas dificultades económicas, dificultades de enfermedad, problemas familiares. Hemos tenido un sinfín de cosas, pero ¿saben qué? Nosotros le hemos creído a Dios. Y Dios se ha mostrado fiel, Dios se ha mostrado todopoderoso. No debemos de concentrar nuestros pensamientos en las cosas
a corto plazo. Debemos mantener nuestra mirada enfocada en el resultado final, en lo que Dios nos promete. Como decíamos antes, debemos de poner nuestra mirada en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que la pregunta es, o las preguntas son, ¿qué sucederá después de esta cuarentena? ¿Terminaremos derrotados? ¿Terminaremos enfermos, más cansados de lo que ya estábamos antes? ¿Volveremos a nuestros antiguos pecados y rebeldías? ¿O saldremos con una fe más firme, más constante, con un compromiso más fuerte con el Señor? ¿Qué crees que espera el Señor de ti? La pregunta no es ¿qué esperas tú de ti en este confinamiento? No, la pregunta es ¿qué espera Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de ti? Conclusión, Dios espera que sigamos, número 1, el ejemplo de Jesús, que le busquemos a Dios en oración, que le busquemos con un clamor santo, con una actitud de humildad, y que recibamos de Dios fuerza, fortaleza, provisión y todo lo que necesitamos de Él. Dios se lo dio a su Hijo cuando lo necesitó. Dios te lo quiere dar a ti. Número 2, Dios quiere que pongamos nuestros ojos en Jesús, no en nuestros problemas, no en nuestras circunstancias, y que tengamos confianza que Él va a obrar a favor nuestro, que tengamos fe que Él es poderoso para darnos, suplirnos todo lo que nosotros necesitamos. Número 3, que no nos demos por vencidos, que seamos pacientes, que seamos persistentes en Dios, en sus promesas, en la oración. Busquemos a Dios, creámosle a Dios. Y número 4, que pongamos nuestra mirada en la recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? Bueno, tenemos muchas respuestas de Dios y podríamos pensar en que nos es prometida salvación y vida eterna. También que Cristo viene pronto, y todos estos acontecimientos muestran que Jesús está a la puerta. Y otro de los beneficios, otra de la recompensa que tenemos es que nos está preparada en el cielo una morada celestial. Mis hermanos, vale la pena persistir en nuestra fe, como lo hizo Moisés, como lo hicieron los discípulos, como lo hizo tanta gente. Nosotros debemos darle nuestra vida a Jesús y depender de Él en los momentos más difíciles. Mi hermano, yo te ayudo. Todas las personas que están escuchando este mensaje, yo les animo a confiar en Dios. Yo misma les puedo decir, estoy teniendo problemas serios con mi garganta y a veces digo, no puedo, pero ¿saben qué? No me doy por vencida. Tal vez empiezo con dificultad, pero miren, termino mucho mejor. Pero yo estoy creyéndole a Dios, yo estoy confiando en Dios. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás creyendo en Dios? Créele a Dios. Entrega tu vida a Jesús. Tal vez algunos de los que están escuchando este mensaje no han entregado su vida a Jesús y por eso es que no lo saben cómo hacer. Otra cosa que te digo, no va a ser en tus fuerzas, lo vas a hacer en el poder del Espíritu Santo, porque Él es el que te va a guiar a toda verdad. De Él vas a recibir fuerza. Él es nuestro consolador. Así que créele al Señor. Yo te invito para que hagamos una oración. Yo les invito para que ahí donde ustedes están, cierren sus ojos y oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Dios de toda bondad, Dios de toda misericordia, Dios de toda gracia. Tú conoces a todas las personas que van a ver este mensaje o que lo están viendo en este momento y que están en una lucha fuerte en su vida, que están en una prueba difícil. Yo te pido por ellos, yo te pido que seas tú sustentando su vida. Yo te pido que seas tú sanando sus vidas, sanando sus corazones, que todo argumento mental, toda fortaleza mental que se ha creado y que les hace pensar que no pueden, que les hacen
pensar que no van a salir de esta. Ahora mismo lo reprendemos por el poder de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Cubrimos a todas las familias representadas que nos ven en este día con la sangre preciosa del Cordero. Y te pedimos, Señor, que tú envíes ángeles alrededor de ellos, así como Dios envió un ángel a que te sirviera, que de la misma manera tú has puesto ángeles que nos sirvan. Envía ángeles a estas familias, envía ángeles a cada persona que está ahí, que necesita ser fortalecida. Llénala de tu presencia, llénala del poder de tu Santo Espíritu, que se tome de ti, que persevere en ti, que espere en ti. Y yo te pido, Señor, que tú abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunde en cada hogar. Padre, nosotros tomamos la promesa, nosotros tomamos la victoria que tú ganaste en la cruz y nosotros hacemos nuestra la palabra que dice que por la llaga de Jesús nosotros hemos sido sanados. Padre, yo hablo sanidad a todas las personas que están enfermas. En el nombre de Jesús son sanadas y son levantadas por el poder de la sangre de Jesús. Yo hablo sanidad en el nombre de Jesús y yo creo que tú eres Yahvé Jireh y tú vas a traer provisión a aquellos que necesitan llenar sus neveras, aquellos que necesitan llenar sus refrigeradores, aquellos que necesitan llenar sus despensas, aquellos que no tienen dinero. Tú abres las ventanas de los cielos y tú les suples. Yo creo, Señor, que mayor eres tú que está en nosotros que el que está en el mundo. Trae tu bendición, trae tu provisión, trae tu sanidad, Señor. Trae tu fortaleza, trae tu paz, trae tu gozo. Reprendemos todo espíritu de depresión en las gentes que escuchan este mensaje. Reprendemos todo espíritu de temor en la gente que escucha este mensaje. Y nosotros creemos que por la llaga de Jesús nosotros hemos sido curados, hemos sido sanados y somos bendecidos por ti. Guarda la fe de mis hermanos, que su fe no falte. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te damos gracias por siempre y siempre. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Lean la palabra, oren y confíen en Dios. Amén y amén.